Ok. Y vamos a ver si nos permite en YouTube grabar en Jubilar. Now we are also recording already in the channel. Ok, pero va a ser en el canal de Rua. Ok. Vale, ya está grabando. This is also being live streamed in YouTube. Bien, pues vamos a silenciar ya los micrófonos y vamos a dar en primer lugar la palabra a Isabel para que haga una pequeña oración, nos sitúe en este ambiente de presencia de la Trinidad y después presentaré lo que vamos a hacer esta tarde, que va a ser una dinámica distinta, va a ser un panel. Entonces, Isabel, tienes la palabra. Queremos agradecer, querida Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, María, la gracia de este cursillo. Thank you for la aportación de todos y cada uno de los ponentes, lo que supone de enriquecimiento para cada uno de los participantes. Y queremos pedir hoy, pues, por los que van a tomar la palabra, para que en el mismo espíritu podamos ser enriquecidos por la plenitud de los dones que Dios ha regalado a la entera familia Verbum Dei. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues de nuevo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy queremos, bueno, primero me gustaría pedir a los que van a hablar, me han pedido que hablemos con una cierta pausa, o sea, que hablemos no muy deprisa. Entonces, esta tarde va a ser un panel en el que vamos a intentar visualizar la rica variedad de estados de vida y de llamadas que hay en el Verbum Dei a vivir la consagración. Tenemos una misma llamada, una misma vocación al amor, una misma vocación de hijos de Dios. Tenemos una misma llamada en el carisma Verbum Dei, pero eso luego se concreta con expresiones distintas que se enriquecen y que se complementan. Entonces, hoy tenemos un grupo representativo que es Magdalena González, una misionera, Germán Llana, matrimonio, misionero, Jorge Flores, que es misionero sacerdote, también está Lourdes Sosa, que es laica consagrada, y tenemos a Teresa Bono, que desde Valencia representa a los discípulos misioneros que recientemente se ha elaborado lo que es el reglamento. Entonces, vamos a dar la palabra a cada uno y después haremos una pausa y tendremos un momento largo, prácticamente 1 hora y media, para poder hacer un coloquio. Para poder hacer un coloquio y para poder responder a las inquietudes que tengamos los ponentes o también para poder compartir inquietudes o sugerencias. Entonces, voy a dar la palabra de una vez a Magdalena, más o menos tenéis 12-15 minutos máximo, y cuando pase este tiempo, Ángela os hará una señal para que pues, alcancéis a hablar todos. Y después todos podéis ir tomando nota de si tenéis inquietudes, preguntas, y en el coloquio será un momento largo y rico en el que podremos profundizar más sobre este mismo tema. Entonces, tienes la palabra, Magdalena. Muchas gracias. Micrófono, Magdalena. Te voy a poner de confitrión. Sí. Eso es. Muchas gracias, Antonio. Voy a compartir pantalla para ir viendo un Power sencillo. A ver. Vale. A ver cómo lo... Aquí. Eso es. Muy bien. Se ve muy bien. Pues gracias, hermanos, por esta oportunidad. La cuestión que a mí me toca abordar
es qué es lo específico de las ramas célibes de la fraternidad. Cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro aporte a la familia y a la Iglesia y al mundo de hoy, qué nos diferencia de los demás grupos del Verbum Dei. Por lo tanto, me voy a centrar en la rama de misioneras y también en aquellos misioneros que no son sacerdotes, porque el tema del ministerio ordenado pues, va a ser tratado por Jorge Flores, ¿verdad? Es una pregunta crucial, ¿qué es lo específico de las ramas célibes? Tan crucial que en nuestra rama ha habido alguna misionera que se ha salido de la fraternidad cuando ha descubierto que hay discípulos que también predican, cuando han descubierto que hay discípulos o matrimonios de la fraternidad que también llevan un pueblo de Dios. Entonces es muy interesante preguntarnos esto, ¿qué es lo específico de las ramas célibes? Si solo somos célibes para predicar, para tener más tiempo como en un plan funcional, o cuál es lo específico nuestro, ¿no? Por eso quiero comenzar con las constituciones, cómo nos identifican a nuestras ramas. Dice la rama de misioneras en el número 3, la rama de misioneras que se consagran y son consagradas en exclusividad a Dios por medio de la profesión de votos públicos de pobreza, castidad y obediencia y que viven en comunidad la total disponibilidad misionera. Este va a ser el pequeño esquema que voy a seguir. La consagración por los votos, que viven en comunidad, la total disponibilidad misionera. Ese es mi pequeño esquema, que es lo mismo de la rama de los misioneros, que lo voy a leer también. La rama de misioneros que se consagran y son consagrados en exclusividad a Dios por medio de la profesión de votos públicos de pobreza, castidad y obediencia y que, salvaguardando los deberes y derechos de los miembros ordenados, viven en comunidad la total disponibilidad misionera. Entonces, el primer punto sería consagrados por los consejos, primero, antes de consagrados por los consejos evangélicos, me detengo un poco en consagrados por el bautismo. O sea, por el bautismo, todos los miembros de la familia estamos consagrados a Dios. Cristo ha tomado posesión de nosotros por el bautismo, nos ha hecho parte de su cuerpo. O sea, todos somos consagrados, como nos decía ayer Ángela, ¿no? Esa consagración común que tenemos todos. Pero nosotros, célibes, consagradas y consagrados por medio de los consejos evangélicos a través del voto de pobreza, castidad y obediencia. Entonces, esta consagración nuestra es una radicalización del bautismo, según la Lumen Gentium, la Perfecta Caritatis, o sea, todo el Concilio Vaticano, que ahora no me da tiempo a exponer, pero el concilio nos explica cómo esta consagración de los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia son una radicalización del bautismo realizándolo más plenamente. También San Pablo, en su teología del bautismo, sabemos que él en Romanos, en la carta a los Romanos, nos habla de que en el bautismo morimos al pecado para resucitar con Cristo. O sea, como cristianos, toda la familia Verbum Dei hemos muerto y morimos cada día al pecado para resucitar con Cristo. ¿Qué añade la consagración de pobreza, castidad y obediencia? Que no solo morimos al pecado, sino que morimos a valores muy positivos que la vida también ofrece en varias dimensiones. Con el voto de castidad morimos en la dimensión afectivo-sexual, morimos al matrimonio, a compartir con otra persona la vida, el amor, la sexualidad, la capacidad de fecundidad. No porque esto sea malo, al contrario, es un don precioso, sino por el reino y por una llamada. Hay que seguir insistiendo
que la llamada al celibato, a las ramas célibes, es una llamada, lo mismo que es una llamada cada grupo de la familia Verbundey. Entonces, es una llamada el celibato que se hace por Jesús y por el anuncio de su reino. Amadeo Cencini expresa eso en los célibes: un amor sin límites ni cálculos al renunciar a los amores humanamente lícitos. También en la dimensión de la relación con los bienes, en el voto de pobreza, morimos a la propiedad y al uso independiente de los bienes materiales. Tener algo en propiedad es bueno, es lícito, es justo, ¿verdad? Ser propietario de una casa, de un coche, es incluso un derecho humano. En el artículo 17 de los derechos humanos tenemos derecho a usar los propios bienes, a gozar de ellos, Nosotros, como ramas célibes, hemos renunciado a ese derecho de poseer algo propio, que es algo lícito y sano. ¿Por qué renunciamos? Porque ante un mundo que idolatra el dinero y que por el afán de tener y poseer es capaz de pisotear y destruir lo que otros han construido, y es capaz de matar pueblos enteros para saciar la avidez de ambición y codicia, nosotros como ramas célibes nos comprometemos a no tener nada en propiedad personal, a poner en común todo y a usar de los bienes materiales en espíritu de comunión y obediencia. En la dimensión de libertad, en la dimensión del voto de obediencia, es la dimensión de la libertad y de la toma de decisiones. Morimos a un valor muy importante de la vida, que es la libre programación de la propia vida. Hemos querido ofrecer ese don inestimable de la libertad ¿a quién? A Dios, a través de nuestros responsables legítimos. Es decir, que todos como bautizados pues buscamos la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Nosotros como célibes, esa voluntad de Dios se nos expresa a través de la mediación de nuestros responsables. Entonces, ¿por qué morir a valores tan buenos? Si es buena la libertad, el poseer algo, el matrimonio, la fecundidad. Renunciamos a cosas muy bellas por el reino de los cielos, para ser signo, despertador para el mundo, indicador de que la verdadera riqueza es Cristo y su evangelio, de que Él es la fuente del amor y de la auténtica libertad. Somos faro, luz, en medio del mundo. Somos palabra profética. Algún autor nos llama terapia de shock, levadura de lo radical, exageración profética. Los laicos misioneros consagrados, como ahora va a comentar Lourdes, también profesan la pobreza, castidad y obediencia. Ellos también eligen el celibato como estado de vida y podrían identificarse con muchos elementos que acabo de exponer, pero no con todos, pues el modo de vivir los consejos evangélicos de las ramas célibes de la fraternidad es en comunidad, en un marco institucional y en una disponibilidad misionera total. Las ramas célibes entregamos la vida a Dios en ese ámbito concreto de la fraternidad en la cual vivimos y convivimos con los miembros de la respectiva rama en una común llamada, con un sentido de pertenencia que nos potencia y estimula. Amadeo Cencini habla de que a partir del momento de la profesión de los votos, la vida de la familia religiosa, en nuestro caso de la fraternidad, se identifica con la nuestra y ya nunca nos podemos pensar fuera de ella. Es verdad que esta consagración se da en este marco institucional de la que nos sentimos parte, institución a la que amamos y por la que nos sentimos amados, y en la que realizamos diferentes servicios para caminar en comunión y llevar a cabo entre todos la misión encomendada. Otro punto, como os decía al principio, es vivimos en comunidad. Las ramas célibes consideramos que la vida fraterna en comunidad es un medio esencial para la vivencia de la consagración y el desempeño de la vocación y misión. Por eso celebramos cada año el 17 de enero, porque en el año 63
hace 60 años, fue cuando el obispo bendecía la primera casa, dando inicio a la vida común. Para nosotros la vida en comunidad es una plasmación del reino, hacer concreta la nueva familia en Jesús, para una corresponsabilidad y apoyo mutuo. Nuestro estilo de vida comunitaria no es el de la observancia con demasiados elementos exteriores que regulen una cierta uniformidad, sino que tiene un estilo más ágil y adaptable a la misión. Como decía Jaime Bonet, que siempre quiso para las misioneras y los misioneros equipos ágiles, abiertos, no encerrados en sí mismos. Este deseo lo expresó con sus palabras desde el breve ideario, Constituciones del 2000 y las del 2012. La vida de comunidad no es un fin en sí misma, ni mucho menos una vida estática o meramente pasiva, sino para la eficacia apostólica. Y la total disponibilidad misionera. Hay un hecho histórico en Cercedilla en 1977, cuando Jaime Bonet cogió la bola del mundo y repartió destinos a las primeras misioneras. Ese gesto podría ser un icono de lo que significa la disponibilidad misionera de los célibes. Un puñado de mujeres consagradas disponibles a ir a distintos lugares, países y culturas, con un espíritu como el de Abraham, desprovistas de seguridades humanas y económicas. Esta desinstalación es propia de nuestra identidad de ramas célibes. Los misioneros en su directorio lo expresan así. En el número 155, la castidad es fuente de una radical disponibilidad para la misión y de una libertad para la pronta movilidad misionera. Nuestro corazón entregado a Jesús y a su reino hace de nosotras y nosotros personas libres de lugares, de personas, de cargos, para estar disponibles a donde Jesús nos quiera enviar a través de la mediación de nuestros responsables con un discernimiento adecuado. Cencini también habla mucho de la movilidad del consagrado y dice que es un aspecto que merecería mucha mayor atención, porque va de algún modo contra una tendencia natural del ser humano, que es la de la estabilidad. Esta desinstalación y movilidad hunde sus raíces en el don que Dios nos da. Y un autor, Angelo Brusco, dice que la movilidad requerida al consagrado tiene un valor teológico y espiritual, haciéndonos conscientes de nuestra condición de peregrinos, tanto en las distintas comunidades como en los papeles que representamos temporalmente. Y uno de los signos más elocuentes que el consagrado está llamado a dar puede ser la serenidad con la que acepta el desapego de su papel preferido, de su lugar, de su grupo, etc. Esta disponibilidad misionera nos lleva a formarnos intensamente para poder vivir nuestro carisma a tiempo completo de oración, ministerio de la palabra. Por eso es constitutivo también en nosotros el estudio de filosofía, teología para la misión. Como conclusión, ya porque no tengo más tiempo, dentro de la familia misionera Verbundey hay muchas maneras de vivir y expresar la consagración. Todos gozamos de la consagración bautismal que nos hace propiedad de Jesús, del Padre y del Espíritu. La consagración de las ramas célibes radicaliza esta consagración ya recibida en el bautismo. ¿Cuál sería entonces nuestro aporte? Ser mensaje, anuncio de que el verdadero tesoro es Jesús de Nazaret, de que Él es la fuente del amor y de la verdadera libertad. Llamados por Él a ser despertador en comunidad, recordatorio de que el tiempo es corto. Llamados por Él a ser aguijón escatológico que sacuda el deseo de ambición de muchos, invitando con nuestra vida a amontonar no en la tierra sino en el cielo. No nos distingue de otros grupos de la familia lo que podamos hacer
pues todos podemos estar preparados para guiar un pueblo a través de la oración y el ministerio de la palabra. Y ojalá que así fuera, que todos estuviéramos preparados, pero no nos distingue lo que podamos hacer. Nos distingue sobre todo la exclusividad de corazón, un corazón que solo vive para Jesús y su reino y que escondido en él revela su talla, su poder y se dedica a tiempo completo al carisma de oración y ministerio de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Si quieres cerrar, eso es. Muchas gracias por la precisión del tiempo, por la claridad con la que nos has expuesto. Y, perdón, ¿se escucha? Se paró Antonio. ¿Me estáis escuchando ahora? ¿Hola? No. ¿Hola, hola? No. No. ¿Hola? ¿Hay algo que ha parado? No, no se te oye, Antonio. A ver. Y antigua en la Iglesia. Entonces, los matrimonios misioneros hemos experimentado los dos la llamada de Jesús a seguirlo y a vivir la radicalidad de la vida evangélica desde el sacramento del matrimonio en este carisma y para esta misión. Confirmamos esta llamada con vínculos reconocidos por la Iglesia. Ya nos han ido comentando los diferentes modos de vinculación, con el deseo de hacer visible al mundo el amor de Cristo por la Iglesia, esposa y madre. Nuestra particular consagración a la Trinidad, a través de la vivencia del espíritu de los consejos evangélicos, se orientan a nuestra dedicación a la educación de nuestros hijos como un verdadero ministerio, que es y que recibimos en el sacramento del matrimonio, en la Familiaris Consortio 38, y a nuestra dedicación a la oración y al ministerio de la palabra, Hechos 6:4, que se nos ha confiado con el don del carisma. Diríamos que nosotros nos dedicaremos a la oración, a la educación de nuestros hijos y al ministerio de la palabra. Nuestra consagración a la Trinidad por manos de María en el carisma Verbum Dei nos da un modo específico de vivir nuestra misión propia como esposos y padres, y el sacramento del matrimonio un modo propio de vivir nuestra misión específica en el carisma Verbum Dei. Esto le da a nuestra consagración a Dios unos rasgos caracterizadores que la hacen muy novedosa en el contexto eclesial actual. De hecho, que sepamos, no hay de momento ninguna comunidad con las características de una familia eclesial con una aprobación pontificia y con una rama de matrimonios. A continuación, nos vamos a referir a algunos, hay más, pero algunos de estos rasgos y concreciones en la vivencia de nuestra consagración matrimonial misionera, referidos a su especificidad, como se nos ha pedido para esta exposición. Son algunos elementos diferenciadores tanto de las vocaciones a la vida consagrada como de las otras vocaciones laicales. Y vamos a desarrollarlo, estos rasgos, en 4 apartados. En cuanto a nuestra disponibilidad misionera, en cuanto a nuestra formación en función de la misión específica que se nos confía, en cuanto a la manera de entender y vivir el trabajo, y en cuanto a nuestra identidad eclesial y sentido de pertenencia a la familia eclesial, a la fraternidad y a la familia eclesial que se viene a llamar, ¿no? Nos integramos y cómo participamos plenamente en su vida y su misión. Entonces, en cuanto al primer punto, en nuestra disponibilidad misionera, que entendemos como una actitud permanente de amor al Cristo total, este amor
que integra todas las facetas de nuestra vida personal, conyugal, familiar, comunitaria, laboral y social, haciendo que se ordenen en función de la misión encomendada como proyecto común de nuestro matrimonio. Entonces nos sentimos llamados a una dedicación plena. Como ayer Pablo nos decía, nos sentimos llamados a una dedicación plena al carisma de oración y ministerio de la palabra desde el estado de vida matrimonial. En nuestro número del directorio, el 79, decimos, al estar integrados en la fraternidad misionera, aportamos desde nuestra diversidad la credibilidad de que la dedicación plena al carisma de oración y ministerio de la palabra está abierto a los matrimonios. Y estamos abiertos incluso a una dedicación a tiempo completo a tareas específicas de apostolado, formación o gobierno, cuando sea necesario y posible desde un adecuado discernimiento. Bien. Luego, en el segundo apartado, esto es muy resumido, muy sintético, en cuanto a nuestra formación en función de la misión específica, es claro que no reducimos nuestra formación a la formación teológica, pero también la vemos necesaria para el desempeño de nuestra dedicación a la oración y al ministerio de la palabra. Entendemos, y en el Verbum Dei entendemos la formación como conformación con Cristo, ¿no? Pero en este aspecto también de nuestra formación teológica que necesitamos para el ejercicio de nuestra dedicación, tenemos la voluntad de formarnos, y así lo expresamos en nuestro directorio, más profundamente por la conciencia que tenemos de la trascendencia de la misión que se nos confía, por la responsabilidad y por amor al Cristo total para dedicarnos a nuestra misión específica, con la disponibilidad misionera de acuerdo a nuestro estado de vida. Y no hablamos de disponibilidad misionera total, como Magdalena se refería, pero hablamos de nuestra disponibilidad misionera de acuerdo a nuestro estado de vida. Y con el compromiso de una formación teológica básica para la realización de nuestra misión, antes de la vinculación definitiva, que se continúe con los estudios del bachillerato teológico y, cuando sea conveniente y necesario, con estudios de posgrado y otros estudios al que nos referimos en nuestro directorio en función de la evangelización. En cuanto a nuestra manera de entender y vivir el trabajo, simplemente unas pinceladas, ¿no? Buscamos que el trabajo facilite al máximo nuestra dedicación a la oración y al ministerio de la palabra, con un testimonio de vida evangélica, asumiendo de manera estable todas las obligaciones familiares, como esposos, como padres. Y la mayor eficacia apostólica en este campo va a ser un criterio importante para permanecer, dejar o cambiar de trabajo. Eso que está en nuestro ADN, Verbum Dei, que es la mayor eficacia apostólica, eso aplicado en el trabajo para nosotros es un criterio de discernimiento a la hora de tomar, dejar o permanecer en un trabajo concreto, un trabajo profesional que nos permita el sustento de nuestra familia, la formación de nuestros hijos. Y consideramos incluso nuestra dedicación a la evangelización, al trabajo apostólico, como un auténtico trabajo. Número 98 de nuestro directorio, decimos eso. Nuestra dedicación a la evangelización es un auténtico trabajo del que se podría llegar a mantener o sostener la economía familiar, pues el obrero merece su salario. Bien, y en cuanto al cuarto aspecto que vamos a tocar, algunos de estos rasgos específicos,
nos referíamos a nuestra identidad eclesial y sentido de pertenencia, que esto vamos a desarrollar como esta segunda parte de nuestra exposición, con todas las implicaciones y cómo va a determinar de una manera significativa el cómo de nuestra consagración a la Trinidad y para nuestra dedicación a la oración y el ministerio de la palabra. En cuanto a nuestra identidad eclesial y sentido de pertenencia a la familia eclesial, nos integramos y participamos plenamente en su vida y en su misión. Es una cuestión de identidad. No nos entenderíamos sin los hermanos y hermanas de la fraternidad y de la entera familia misionera Verbund-Dei. No nos entendemos sin ellos. Pero por identidad, es nuestra identidad. Esta vocación lleva ya implícita nuestra pertenencia y vinculación a la familia eclesial, en la que a todos nos une el haber recibido el mismo carisma y la misma misión específica. Es una llamada particular a seguir a Jesús desde el estado de vida matrimonial, en este carisma y en esta misión específica, que no puede confundirse ni con la vida consagrada ni con otras vocaciones laicales. Se trata de un camino, como se dice en Vita Consecrata en el número 62, se trata de un camino particular de santificación al que ciertamente no es ajena la acción del Espíritu Santo, infinitamente rico en sus dones e inspiraciones. Nosotros bromeando, bueno, siempre decimos que, al menos que nosotros conozcamos, es la primera ecografía nuestra que aparece en un documento oficial de la Iglesia. Sabéis que este documento, ¿no?, se publicó hace ya 27 años, ¿no?, ya ha cumplido sus 27 años de existencia, pero ahí aparecen como, sí, esa ecografía, ¿no?, cuando se ve al niño en el seno materno, ¿no?, y aparecen ya como los rasgos caracterizadores de... Después, en estos 27 años, lógicamente, la reflexión y el discernimiento ha continuado, ¿no?, y el niño ya se ve con más claridad, ¿no? Pero aquí ya, en este texto de Vita Consecrata, habla del compromiso. Hay que leerlo esto con esta perspectiva de los años transcurridos, ¿no? Habla del compromiso que algunos esposos cristianos asumen en asociaciones o movimientos eclesiales, cuando con la intención de llevar a la perfección de la caridad su amor, ya como consagrados, que habla el Concilio Vaticano II, ¿no?, Lumen Gentium, en el sacramento del matrimonio confirman con voto, aquí todavía se habla de voto, el deber de castidad propio de la vida conyugal, y sin descuidar los deberes para con los hijos, profesan pobreza y obediencia. Bueno, digo que esto es ya como una primera ecografía de nuestra identidad y de nuestro ser en la Iglesia, en el Verbund-Dei y en la Iglesia. Bueno, pues nuestra consagración a la Trinidad, como se expresa en nuestra fórmula de consagración, siguiendo el espíritu de los consejos evangélicos según nuestro estado de vida, es la concreción de nuestra respuesta a la llamada de Jesús y de nuestra obediencia activa y responsable al Espíritu Santo. Nuestra radicalidad evangélica es exigencia intrínseca del propio carisma y de la misión específica. Un término que expresa nuestro compromiso en relación con la consagración propia de los miembros célibes es el de radicalidad afín, que tanto oíamos a Jaime en el seguimiento de Jesús, que aparece en nuestras constituciones 127, y dice así: la fraternidad constituye el lugar de encuentro en Jesús, de formación y convivencia en Él, de los que nos sentimos por Él llamados a vivir y anunciar su reino de amor y de vida a un nivel de radicalidad afín. Este es el término acuñado en nuestro patrimonio espiritual.
Vivimos el espíritu de los consejos evangélicos en nuestro estado de vida y concretamos así el seguimiento de Jesús de un modo distinto a los consagrados, pero afín. Nuestra pertenencia a la familia eclesial se concreta en los derechos y deberes que el derecho propio nos reconoce. Y en él quedan reflejados la responsabilidad prioritaria de nuestras obligaciones familiares, el modo específico de encarnar el espíritu de los consejos evangélicos, la comunión fraterna, el servicio de la autoridad, el proceso de admisión y formación inicial y permanente, la disponibilidad para la misión, la administración de los bienes temporales, todo eso está recogido, ¿no?, en nuestros documentos. Por otra parte, participamos en la vida y misión de la familia eclesial, armonizando los derechos y deberes que tenemos como esposos y padres, con la disponibilidad que requiere la misión específica de nuestro carisma. Por ejemplo, en nuestro directorio creemos que ha quedado bastante bien expresada esta armonización. La gracia sacramental y el don del carisma se integran y potencian mutuamente, no se contraponen, se refuerzan el uno al otro. El carisma sí que es verdad que nos da un modo específico de vivir nuestro ser esposos en el Señor, y el sacramento del matrimonio un modo propio de vivir nuestro carisma al servicio de la Iglesia. Y esta integración siempre estará en el horizonte de todo nuestro itinerario formativo, en un discernimiento permanente de los cómo. Somos los esposos quienes nos vinculamos a esta familia eclesial y no nuestros hijos, que es muchas veces la pregunta que se nos hace, aunque sean los primeros beneficiarios de nuestra entrega. Nuestro estilo de vida hace compatible nuestra implicación en la vida comunitaria y nuestro compromiso evangelizador, con la atención y el cuidado prioritarios de nuestra propia familia, que es la Iglesia doméstica. Nuestra rama, es el primer ámbito en el que se realiza nuestro compromiso de ayuda fraterna, que se extiende a todos los miembros de la familia eclesial, llamados a hacer presente la comunión misionera de la primera comunidad cristiana, que recoge nuestro Constituciones número 6, que dice así: la unidad de la fraternidad en la fidelidad a la vocación y a la misión propias es un desafío y una tarea permanentes de cada miembro y de cada rama, llamados a hacer presente la comunión misionera de la primera comunidad cristiana. Entonces, nuestra familia eclesial es una expresión de esa belleza plurivocacional de la Iglesia, y esos son nuestros odres nuevos de Lucas 5:38, en los que podemos vivir plenamente nuestra vocación y misión, y también nosotros como matrimonios misioneros participaremos en la vida y misión de esa familia eclesial de diferentes modos o en diferentes ámbitos. Por ejemplo, participamos en la comunión de bienes al servicio de la misión, aportamos una parte de nuestros bienes a la administración general y al mismo tiempo asumimos nuestras responsabilidades como esposos y padres en nuestra administración familiar, que diferenciamos de la comunitaria. También participamos en las estructuras de gobierno, según establece el derecho propio, según establecen las constituciones, tanto en el ámbito local, intermedio o general, como en el gobierno particular, relativo a los matrimonios, o en el gobierno común, según los dones particulares, formación y disponibilidad que cada cargo requiere en este servicio.
También en el servicio de la formación en todas las etapas del itinerario formativo, con el compromiso de ayuda mutua entre todos los miembros de la familia eclesial, como expresamos en la fórmula de consagración, que decimos... Un minuto, Ana, un minuto. Sí. Os pedimos a todos los hermanos y hermanas de la Fraternidad Misionera Verbum Dei que nos ayudéis, como nosotros nos comprometemos a ayudaros a formarnos y capacitarnos más y más para desempeñar fielmente la misión de predicar el Evangelio de Jesús por todo el mundo. Y también participamos en la tarea apostólica, que es necesaria para que se dé el fruto propio del carisma, pues se trata de no es una simple colaboración en el apostolado. Para terminar, esta forma de vida ya estaba presente en algunos esposos cristianos de los primeros siglos de la Iglesia. Se inspira en la experiencia vivida por los esposos que se integraron y participaron plenamente en la vida y misión de aquellas primeras comunidades cristianas, y es necesario tenerla en cuenta para el discernimiento de la originalidad y naturaleza de nuestra familia eclesial. Se trata al mismo tiempo de una nueva y antigua vocación al seguimiento de Jesús desde el estado de vida matrimonial, que el Espíritu Santo está suscitando hoy en la Iglesia para la evangelización del mundo contemporáneo según los signos de los tiempos. Entendemos que el Espíritu Santo se adelantó mucho con Jaime Bonet, nuestro fundador, pero las promesas que le fueron hechas de parte de Dios y que son nuestra herencia se cumplirán, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, buscando siempre la mayor eficacia apostólica del Verbum Dei en la misión evangelizadora de la Iglesia. Estamos en camino. Fiat. Gracias. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Germán y Ana. Yo soy testigo que lo que habéis intentado expresar en 15 minutos es fruto de una historia de casi 60 años, de muchas reuniones, muchas pruebas, experimentos, golpes, levantadas, aciertos, muchos diálogos de Jaime. Entonces, pues nada, gracias por ese esfuerzo y ese camino nuevo que estáis haciendo en la Iglesia. Le damos la palabra ahora, y gracias, disculpar pues la brevedad, pero damos la palabra a Jorge. Muy buenos días, muy buenas tardes y noches a todos los que están en este cursillo de patrimonio fundacional. Pues mi nombre es Jorge Flores, de la misionero sacerdote de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Y bueno, pues estoy aquí en México como responsable eclesial y muy gustoso pues de compartir este punto que me han pedido, que lo he titulado el aporte específico del ministerio ordenado a la consagración Verbum Dei. Lo primero que quiero decir que por el poco tiempo que hay, justamente no he querido profundizar en los documentos de la Iglesia directamente, porque casi todos ellos, cuando se habla del ministerio ordenado, tanto en constituciones, estatutos y de manera especial en el directorio, pues están contenidos. Jaime, toda la espiritualidad que nos ha marcado es una espiritualidad sacerdotal, eucarística, sacramental. Entonces muchos de esos números están contenidos en nuestros documentos. Por eso me voy a referir más a los documentos de derecho propio, como son los estatutos, las constituciones y el directorio. Y quiero comentar que el directorio, pues para mí es algo de lo que ya hablaban ayer, que es una lectio carisma. El lectio carisma ya empieza en el directorio porque pues ya es una reflexión a la luz de los mismos documentos de derecho propio, como son las constituciones, los estatutos, y lo que Jaime pues también nos ha escrito. Entonces, yo le he titulado a este aporte específico la espiritualidad sacramental desde las dimensiones esenciales del carisma Verbum Dei. Y una de esas dimensiones esenciales justamente es la espiritualidad eucarística misionera, cuyos elementos así o palabras que nos hablan de ello es cuando Jaime hablaba de esta transformación en Cristo, de ese íntimo diálogo transformador, cuando hablaba de la ser hostia viva, ofrenda permanente, cuando hablaba de ponerse en la patena,
cuando hablaba del sacrificio como una donación, como una hostia viva. Y bueno, pues muchos verbos que utilizaba Jaime para hablar de esta dimensión sacramental. Quiero decir que me ha dado mucho gusto leer el directorio y allí encontrar algunos números ya de esta lectio carisma, de esta espiritualidad sacramental. En el directorio de los misioneros, en el 111, dice, para Jaime, la vida sacramental era fuente de espiritualidad y modelo e impulso misionero. Fuente de espiritualidad, es decir, la vida sacramental para Jaime era ir a esa fuente a beber, ¿no? Esa sed de amor que buscaba, esa sed de espiritualidad, pues ahí en la vida sacramental. Y al mismo tiempo era impulso misionero. También dice en este número que la predicación de Jaime apuntaba como meta a la unión más plena de cada persona con Cristo, la cual no se va a dar sin el hecho sacramental. Entonces, por ahí hay un perro, no se llegaba a dar sin el encuentro sacramental. Ahí Jaime une justamente esa dimensión del sacerdocio, donde está muy unido la dimensión sacramental de la palabra y la Eucaristía. Que si vamos a los inicios de la vocación de Jaime, ahí lo encontramos. Cuando en ese segundo momento, Jaime entiende que necesita dar a conocer esa urgencia por sanar el cuerpo de Cristo, dando a conocer a Dios. El mundo está mal, está leproso porque el mundo no le conoce. Entonces yo me quiero dedicar a dar a conocer a Dios, a dar a conocer la palabra de Dios. Por eso Jaime se consagra a la palabra viva de Dios. Y en el tercer momento, cuando entiende de Jesús que le está pidiendo su boca, sus manos, sus pies, todo su ser, entiende esa invitación de parte de Cristo y ese mandato misionero también de ir, de llevarle a Jesús Eucaristía por todo el mundo, pero no llevarlo como solamente, llevo a Jesús Eucaristía, sino toda su vida es sacramento, toda su vida es esa ofrenda que se une a la Eucaristía, ser Eucaristía, que siempre nos marcó él también. Luego, quiero decir que en el directorio de las misioneras también, en el 120 habla de esta espiritualidad eucarística. Dice, nuestra espiritualidad eucarística de ser hostias vivas con Cristo y de tener un íntimo diálogo transformador nos hace integrar felizmente nuestro ministerio ordenado con el carisma, misión y vocación Verbum Dei. Es de los misioneros, el número 120. Es decir, esa espiritualidad eucarística de ser hostia viva con el diálogo, el íntimo diálogo transformador, integra el ministerio ordenado, junto con el carisma, la misión y la vocación Verbum Dei. Y ya en el número 65 del directorio, dice, este de las misioneras, nuestra espiritualidad contemplativa misionera es esencialmente eucarística. ¿Ven? Aquí la nota, es esencialmente eucarística la espiritualidad contemplativa misionera. La Eucaristía es la fuente, centro y culmen de nuestra vida. Orar delante de la Eucaristía es una gracia, es una escuela de presencia, amistad, disponibilidad y comunión. Ven, aquí como vemos esa espiritualidad eucarística muy marcada en Jaime Bonnet, en las primeras misioneras, cómo lo van viviendo. Entonces, esta es una llamada que nos está haciendo, que se nos está haciendo a nosotros. Luego vamos a dar un paso más, ya no solamente como la espiritualidad eucarística, sino también vista en el apostolado como una liturgia. En las constituciones, en el número 88, dice, el apostolado, más aún que la simple vida cristiana, es una liturgia en la que el apóstol, más exactamente Cristo, por medio del apóstol, ofrece las personas a Dios. Fíjense cómo Jaime le da una dimensión litúrgica al apostolado. Más es Cristo que por medio del apóstol ofrece las personas a Dios. Y luego el punto que está muy marcado en toda nuestra consagración, en nuestro carisma para discípulos y para todos los estados de vida, nuestra transformación en Cristo, él dice, en el número 224,
que nuestra permanencia en el sagrario no es que Jesús está buscando adoradores o solamente admiradores. Él lo único que busca y pretende es decididos imitadores. ¿Ven? Ahí está como nuevamente esa transformación en Cristo, desde ese estar en Cristo Eucaristía. Entonces, creo que es muy importante que aprendamos a tener esta visión de estas dimensiones esenciales desde esa espiritualidad sacerdotal, eucarística. Ahora voy a entrar a la profesión de los consejos evangélicos desde la dimensión litúrgica sacramental de la Eucaristía. Fíjense en la fórmula de consagración de los estatutos. En el año 89, que lo he visto y me ha gustado mucho, que en la parte final de esa fórmula de consagración del año 89 dice Jaime: deseo vivamente ayudar y ser ayudado a ser sacramento de Cristo, palabra de Dios, expresión viva del amor del Padre ante los hombres. ¿Ven? Sacramento de Cristo, palabra de Dios. Y luego dice: quiero reproducir su amor eucarístico para que conozcan todos que somos discípulos suyos y convivamos más abundantemente su comunión, compartiendo con todos los hombres la vida y el gozo de la Trinidad, así sea. Jaime, en el año 89, concebía los votos desde esa dimensión sacramental, desde esa dimensión litúrgica, y desde ahí nos lo está ofreciendo. Luego, ha quedado contenido de manera implícita, ciertamente, cuando en nuestra fórmula de consagración de hoy en día, cuando dice: quiero, Jesús, seguirte lo más de cerca posible y continuar tu misma misión de amor y redención para toda la humanidad. Está contenida justamente esa dimensión también litúrgica sacramental. Luego, hablando ya en los estatutos de la profesión, nuevamente de los votos, en el número 293, Jaime dice: la profesión realiza el gran sacramento. Toda la persona consagrada por los votos, ven aquí la dimensión nuevamente eucarística, por los votos, toda persona consagrada pasa a ser carne y sangre de Jesús en su misma patena y cáliz. Formamos ya una sola hostia y víctima con él, reproducción de su amor eucarístico, universal, gratuito, sacrificado e inmolado para salvación de todos. En Jesús y con Jesús la persona así consagrada pasa a ser vida de precio y destino redentor. Aquí Jaime se ha explayado en este número, habla de amor eucarístico, universal, gratuito, sacrificado, inmolado, el amor, el destino redentor. Y toda nuestra consagración le da ese toque litúrgico de consagración, esa dimensión eucarística. Y luego también quería entrar solamente en el voto de la castidad, cuando Jaime dice que los miembros célibes se comprometen a vivir la castidad perfecta por el reino de los cielos para hacer de sus vidas una oblación pura a Dios, una ofrenda permanente con Jesús y una víctima viva para su iglesia. Ven, el voto de castidad desde esa oblación pura, una ofrenda permanente con Jesús y una víctima viva. Esa dimensión sacrificial también que le da. Y la comunión, esa nota esencial en el carisma de la comunión, de la eclesialidad, la fraternidad, nuevamente lo retoma. Ya hay números también en la Lumen Gentium, el número 11, dice: la Santísima Eucaristía significa y realiza la unión de todos los hombres y mujeres en uno. Su fruto propio es la comunión. Es el sacramento y sacrificio fundamentalmente constitutivo de la fraternidad cristiana. ¿Ves? El número 73 de las Constituciones, Jaime ha recogido desde este número documentos de la Iglesia. Luego, en el directorio de las misioneras, para hablar de la diversidad, de la complementariedad, de la comunión, en el número 135 dice: la diversidad de riqueza y complementariedad que nos une y nos orienta hacia el misterio eucarístico, en una misma realidad, expresión de la unión en la diversidad. ¿Ven? En la comunión todas recibimos el mismo cuerpo de Cristo y decimos con voz unánime el mismo amén. Pues para que vean toda esta riqueza que tenemos
desde esa dimensión sacramental y litúrgica. Solamente hay muchos números más. Termino con un número más del Ministerio Ordenado. En el 115 del Directorio de los Misioneros dice: la vida cristiana, y más aún la vida consagrada, tiene una dimensión sacerdotal. Por eso, el misionero ordenado debe ser testimonio de Jesús, ofreciéndose a sí mismo en su vida, en su misión y en la celebración de la liturgia. Voy a dejar allí todos estos números donde realmente hay una riqueza, los voy a dejar escritos para que luego lo lean, porque me quiero terminar ya prácticamente con este último punto, con esta pregunta. ¿Es necesario el ministerio ordenado en el carisma Verbum Dei? Y yo ahondo más la pregunta diciendo: ¿de qué sirve que haya ministros ordenados en una congregación o en nuestro carisma si para ir a misa y recibir los demás sacramentos podrían asistir a las parroquias de las diócesis donde estamos? ¿Cuál es la respuesta a esto? La respuesta está en que el ministerio ordenado, habiendo recibido y vivido la riqueza de un carisma en la vida consagrada, expresa la presencia sacramental de Cristo desde la espiritualidad del carisma recibido, haciendo que no solo su vida, sino toda la comunidad también experimente la presencia y belleza de Cristo resucitado, desde la óptica del carisma que se le ha confiado. Por ejemplo, nuestro carisma de ser apóstoles de Cristo, de formar apóstoles de Cristo, con la consagración viva a la palabra. Desde esa óptica se puede vivir todo nuestro ministerio ordenado. Se enriquece el ministerio ordenado de la consagración, ciertamente, y el ministerio ordenado le da esa impronta al carisma recibido. Por ello, la espiritualidad del carisma moldea la vida y ministerio del sacerdote, de tal manera que su existencia cotidiana, sus palabras, gestos y acciones litúrgicas presentan una altura de vida que lo conforman con Cristo, sacerdote, pastor y guía de almas hacia Dios. Y ya no solamente sacramentalmente, sino existencialmente. Esa es la altura de vida que le da también la vida consagrada al sacerdote. Concluyo diciendo, por eso hoy en día me da mucha tristeza saber que muchos discípulos misioneros o laicos, e incluso consagrados de nuestra fraternidad, teniendo la oportunidad de vivir la Eucaristía, al menos la dominical, en comunidades del carisma recibido, prefieren o les da lo mismo vivir la Eucaristía en cualquier parroquia. Entiendo que a veces es por distancias, por horas en que se celebra, pero creo que vivir la Eucaristía en comunidad nos hace experimentar, unirnos, inconformarnos con Cristo desde una espiritualidad y carisma que hemos recibido. No da lo mismo. Esto es como lo de las clases de Jaime, ¿no? Cuando nos enviaba a las universidades de la iglesia. Nos enviaba y cuando regresábamos decía, yo no quiero filósofos, yo no quiero teólogos, yo lo que quiero son misioneros. Quiero misioneros, misioneras que se consagren a la palabra viva de Dios y lo den a conocer. Pero justamente por no tener esa impronta del carisma, no se nos podía dar directamente eso. Así lo veo yo también cuando vamos a cualquier parroquia. Por no tener esa impronta del carisma, de la espiritualidad del carisma, terminamos luego no teniendo ni siquiera un sentido de pertenencia, de configuración con Cristo desde el carisma recibido. Y solamente digo, pues también para nosotros, los sacerdotes, cuando un sacerdote, misionero Verbum Dei, cuando un misionero se acostumbra a celebrar la misa fuera, en parroquias, en diócesis, y no tanto en nuestra comunidad desde el carisma Verbum Dei, puede terminar creyendo que puede él vivir como diocesano o en otros carismas y no tanto desde la dimensión sacerdotal recibida desde el carisma que se nos ha regalado. Bueno, pues hay mucho más, pero pues también el tiempo no nos da y pues Bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge, y gracias por esta interpelación. Y ahora vamos a dar la palabra a Lourdes Sosa, laica misionera consagrada en Honduras. Solamente quiero decir que desde el inicio del Verbum Dei prácticamente existía esta realidad de los laicos consagrados, si bien la reflexión de su identidad ha sido algo que se ha profundizado sobre todo a partir del 2002-2003,
y que toda esta reflexión ha llegado al reglamento de los laicos consagrados, que es el final y el inicio de un camino muy largo de reflexión en la que ya se va teniendo como más claridad. Entonces tienes la palabra, Lourdes. Muchas gracias, Antonio. Me alegra mucho poder compartir con ustedes el día de hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Pues yo voy a compartir también las características particulares referidas al laico misionero consagrado Verbum Dei en relación a las demás formas de estar y pertenecer en el Verbum Dei. Bueno, pues en muchas ocasiones, como laico misionero consagrado Verbum Dei, se nos pregunta qué se nos distingue de un miembro de la fraternidad misionera Verbum Dei y de un discípulo misionero Verbum Dei. Pues precisamente es en este documento en el que pretendemos aclarar cómo en el Verbum Dei se puede vivir la consagración desde perspectivas distintas. Cada uno tiene algo de particular y específico. A medida que han ido surgiendo las distintas modalidades de pertenencia de la familia misionera Verbum Dei y a la luz del Espíritu Santo, se ha ido perfeccionando la concepción del cómo ser y estar dentro de la familia, en donde sin perder lo esencial de ser hijo de Dios, se puede diferenciar y enmarcar diferentes aspectos, pues cada uno tiene su carácter específico. Así en la familia la consagración bautismal toma una pluralidad de formas según el estado de vida o vivencia de la misión de cada uno, según está escrito en el reglamento de identidad y misión de la familia. Partiendo de las fórmulas de consagración pronunciadas por los miembros de la fraternidad, de los laicos y de los discípulos misioneros, todas ellas aprobadas por la Junta de Gobierno en el 2012, 2018 y 2021 respectivamente, inician dirigiéndose a la Santísima Trinidad, con el deseo de santificar nuestra entrega a ellos y a su pueblo, que es nuestro pueblo, y por la que hemos decidido libre y voluntariamente seguir a Jesús en el Verbum Dei expresado en diferentes maneras. Es así que los discípulos misioneros expresan su deseo y pertenencia a la familia mediante el compromiso apostólico. La fraternidad, los miembros célibes lo profesan con votos públicos y los matrimonios sellan su compromiso a través de los vínculos. Los laicos misioneros consagrados ratificamos nuestro compromiso con promesas estables, pudiendo también vivir en secreto esta opción si se considera más oportuno para una mayor eficacia apostólica. Algunas de las características particulares de la vida consagrada de la fraternidad, del laico misionero y del discípulo misionero, puedo decir que una de ellas es que a diferencia de los misioneras, matrimonios consagrados, los laicos misioneros no estamos llamados a vivir en comunidad. Pueden vivir solo o con nuestras familias como respuesta a la llamada de Dios en el carisma Verbum Dei. También los miembros de la célibes de la fraternidad se mantendrán económicamente de los aportes recibidos para la realización de la misión, siempre abiertos a otras formas de sustento que la providencia disponga. Y los aportes que recibirán por cualquier otro motivo, también se entregarán a la comunidad. Los matrimonios también practicarán la pobreza evangélica según su propio estado conyugal, asegurando una digna sustentación y cuidado de sus hijos. Los laicos misioneros consagrados procuramos nuestros propios ingresos, gestionando el uso adecuado de sus entradas y salidas para su sustento y cuidado personal y salud. También quisiera aclarar aquí también, administrando con mucha prudencia y generosidad los recursos recibidos. En la fraternidad por el voto de pobreza también se renuncia al derecho de usar y disponer libremente de los bienes temporales, sin el consentimiento según el derecho propio. Sin embargo, el laico misionero consagrado Verbum Dei tiene libre disposición de bienes y materiales
y decide con independencia de sí mismo. Los laicos misioneros consagrados, su compromiso es administrar de manera responsable sus bienes, de modo que podamos garantizar nuestra subsistencia. Conservaremos los derechos de posesión y de ganancia. Estamos llamados a vivir con la conciencia de que somos administradores y no considerando nada propio. En el plano familiar, laboral y otros campos, los laicos misioneros se hace un atento discernimiento para vivir un equilibrio entre la sana autonomía y la obediencia activa. El diálogo con nuestro responsable local siempre será una ayuda en tal discernimiento. Los discípulos misioneros participan de una dinámica administrativa según lo plantea el reglamento, colaborando en las estrategias que favorezcan a la familia. También los miembros de la fraternidad, con un discernimiento y diálogo de diferentes situaciones, aceptan o dejarán la misión, tal como nos los han venido explicando, si se les pide, con una respuesta obediente y fiel en atención a las constituciones y demás normas. El laico misionero consagrado, en caso de un traslado de residencia por motivos laborales o económicos, como laicos misioneros, tomará las decisiones con autonomía propia de los laicos. En casos excepcionales y por motivos familiares, pastorales o de colaboración en alguna necesidad general de la familia, si se nos llegase a proponer la posibilidad de trasladarnos a otro lugar, tomaremos libremente la decisión final, después de discernir en diálogo con nuestro responsable local cuando tengamos que trasladar nuestra residencia por motivos que fueren, nos vinculamos a la comunidad local de la fraternidad más cercana a nuestro nuevo lugar de residencia. En cuanto al proceso formativo de cada estado de vida en la familia misionera Verbundey, cada una de las fórmulas de consagración expresan el deseo de seguir formándonos para vivir fielmente el carisma. Todo ello a ejemplo de Jaime, nuestro fundador, pues él, siendo aún muy jovencito, y su pasión era ahondar en el conocimiento de Dios y la urgencia de prepararse para la dedicación de la palabra. Durante los años de formación organizó también entre sus compañeros una escuela o academia de predicación con la inquietud de una buena preparación para realizar el ministerio de la palabra. Alternaba sus estudios intensos con una actividad apostólica incansable. Se destaca su participación en los nacientes cursillos de cristiandad, fundación en la diócesis de Mallorca y el trabajo apostólico de Acción Católica formando discípulos en la isla de Mallorca, en donde la predicación del joven sacerdote suscitó un fuerte dinamismo apostólico en toda la isla, dando lugar a diferentes grupos. No solo los laicos, también algunos sacerdotes de la diócesis fueron atraídos por la oración, la forma de vida y la manera como el padre Jaime Bonet realizaba la misión. Las escuelas de apóstoles, donde grupos de jóvenes y adultos eran formados para anunciar la palabra de Dios, acompañando el anuncio de un vivo testimonio evangélico de espíritu de oración. Jaime valoró muchísimo los ejercicios espirituales como el mejor medio para profundizar en el conocimiento de Cristo y transformación en Él. Son considerados a la vez un itinerario y método que nos ayuda a enamorarnos más y más de Jesús, de su vida y de su palabra, y darlo a conocer, no de forma teórica, sino de una manera vital y existencial. Los ejercicios espirituales que Jaime Bonet realizó al inicio del ministerio sacerdotal fueron esa fuente de inspiración para ir fraguando el incipiente carisma vivido por él a la fraternidad a lo largo de varias décadas. Sus cuadernos, manuscritos de oración y predicación con sus meditaciones entrelazadas y amasadas con la palabra de Dios dan fe de las incontables tandas de ejercicios espirituales de mes predicadas incansablemente por todo el mundo desde 1973 hasta
2004 aproximadamente. Esa es la herencia del patrimonio espiritual de Jaime Albert Bundey y es el legado que debemos transmitir con fidelidad creativa a nuestras generaciones herederas y responsables de la herencia transmitida. Los ejercicios espirituales en la familia Verbundey, según las constituciones y reglamentos, los discípulos considerarán los ejercicios espirituales como un medio privilegiado para estar a solas con el Señor, dejando que el Espíritu Santo modele su ser casa de oración. Su reglamento realmente no menciona el tiempo específico en el que deben realizar los ejercicios espirituales. La fraternidad realizará ejercicios espirituales por un mes anualmente. Los laicos misioneros consagrados Verbundey está programado en el reglamento 2 semanas durante el año y estas se pueden completar en distintos momentos. También existen los procesos formativos en la familia misionera Verbundey. Los discípulos misioneros tienen una etapa de iniciación, una etapa de discipulado y una etapa apostólica permanente. La fraternidad tiene una formación inicial teórico-práctica, un curso de formación que incluye la formación apostólica teológica, proceso de formación permanente. Y también el laico misionero tiene una etapa previa en la familia misionera Verbundey, etapa inicial. En esta etapa incluye el trienio formativo y la etapa de formación permanente. Y para concluir, con este mismo dinamismo con el que Jaime fue abriendo camino para dar paso al Verbundey y luego cómo el Espíritu Santo ha seguido suscitando nuevas formas de identidad y pertenencia en el Verbundey, y todos nosotros como relevos de Cristo debemos continuar con una fidelidad creativa nuestra consagración, en donde más allá de lo que son particularidades del ser y estar en la familia misionera Verbundey, plasmados en los reglamentos y constituciones, que si bien es cierto, son expresiones donde se concreta el amor, es más grande reconocer que es nuestra respuesta a una llamada del amor y misericordia de Dios. Qué importante la fidelidad creativa, también vinculada a nuestro patrimonio espiritual, y descubrir lo importante de volver a mirar nuestra historia y reconocerla con gozo, porque ya es historia de Dios. Gracias y Dios les bendiga. Muchas gracias, Lourdes. Y quisiéramos darte gracias no solo a ti, sino a todo el grupo de laicos consagrados que en estos últimos, sobre todo 15 años, habéis hecho un camino muy importante, abriendo caminos a esa reflexión sobre la identidad de los laicos dentro de la familia. Pues gracias, nos transmites nuestra acción de gracias a todo el grupo de laicos. Y terminamos este maratón con la guinda Teresa, una discípula misionera Verbundey de Armas Tomar que está en Valencia. Muchas gracias, Teresa. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy Teresa, estoy en Valencia y bueno, voy a compartir pantalla y yo voy a hacerlo distinto, ¿vale? Y ahora os cuento por qué. Sí. ¿Lo veis? Sí. A ver, ¿y dónde está lo mío? Había compartido, ¿no? Oh, sí. Eso es. No, a la derecha, maximizar. Ahora, Vale, muy bien. ¿ya? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, mirad, como veis el título es la consagración bautismal de los discípulos y yo no he podido
evitar no solo hablar de ideal, sino de dificultades, limitaciones, tentaciones y retos de nuestra consagración bautismal como discípulos dentro de la familia, ¿no? Mi idea no es hacer una exposición teológica, ¿no? Solo compartiros mi experiencia como discípula de algunos años y meditar sobre la importancia de nuestra consagración bautismal a la luz del carisma, ¿no? Y la verdad es que he disfrutado mucho leyendo todas las aportaciones vuestras, estando a la escucha de todo lo que habéis dicho, ¿no? Porque yo os doy las gracias, ¿no? Porque me ha ayudado mucho a entrar en profundidad, a poder querer y conocer más el carisma y que tanto quiero, ¿no? Ya que el Señor me ha llamado a poder vivir mi ser cristiano, ¿no? Yo parto de esto, ¿no? O sea, yo he tenido un encuentro con el Señor, he conocido su amor y he creído en Él y no he podido hacer otra cosa que seguirle y por eso estoy aquí, ¿no? Y eso es lo que me mueve a estar aquí. Mira, todo discípulo misionero, como hemos visto antes, como todo bautizado, por el bautismo está consagrado a Dios, a la Trinidad, ¿no? Pero con igual dignidad exigente. Y a mí me gustaba mucho esta cita que aportaba Juan Pablo II en el 88, ¿no? La exhortación apostólica. Es la dignidad de los obreros llamados por el Señor a trabajar en su viña. O sea, todos los que estamos aquí estamos consagrados por el bautismo a Dios, a la Trinidad. Y esa consagración hace que todos tengamos la misma dignidad y somos llamados con la misma dignidad por el Señor a trabajar en su viña. Yo creo que eso es muy importante. La vivencia de nuestra consagración como discípulos, el ideal, lo he querido llamar, pues está regulada en el reglamento de los discípulos que se aprobó ad experimentum en el 2021. Muy reciente. Somos muy niños en esto, ¿no? Por eso a veces el encontrar nuestro sitio está siendo un poco complicado. La especificidad de nuestra consagración bautismal es la secularidad. Es decir, para poder vivir nuestros compromisos bautismales, según la vocación que hemos recibido, pues vivimos inmersos en el mundo, ¿no? Que es el lugar de nuestra misión, como fermento en medio de la masa, ¿no? Y cada uno, pues según los dones que hemos recibido, pues plasmamos ese carisma Verbum Dei desde el lugar donde estamos. Y nuestra consagración es una llamada a consagrar nuestra vida buscando lo más eficaz para el Cristo total. Y a mí eso me parece fundamental, es decir, es parar y decir, discernir, Señor, aquí consagro mi vida buscando lo más eficaz para el Cristo total. ¿Cómo puedo yo? ¿Dónde consagro yo mi vida para mejorar, para sanar el Cristo total? Y los discípulos misioneros hemos decidido en Verbum Dei, ¿no? Y la manera de hacerlo es dando vida por la palabra. Eso que hemos comentado, que ha surgido mucho estos días, ¿no? Esa palabra que es alguien, ¿no? Cuando nosotros cogemos la Biblia no es un conjunto de letras, sino la importancia está en quién pronuncia la palabra, quién nos dirige esa palabra. Y ese es alguien que es fundamental en nuestra vida, ¿no? Y por eso la importancia. Y eso supone una dedicación a Dios, ¿no? Y esa dedicación a Dios la hacemos a través de una profunda vida de oración. Y a mí hay una cita de Jaime que me gusta mucho y que ya recordó también Carlos Mario, ¿no? El Verbum Dei sin oración no existirá, ni predicará ni se extenderá, ni puede crecer y ni puede ser feliz, ni tiene razón de ser. Yo creo que esto no lo tenemos que perder de vista. También supone una dedicación a Dios a través del ministerio de la palabra. Yo el lema de este año, de los 60 años, de pasión por la palabra, me ha apasionado mucho, porque realmente no podemos acostumbrarnos al ministerio de la palabra, no podemos acostumbrarnos a dar las charlas, no podemos acostumbrarnos a las pautas de las experiencias de oración, de las escuelas de la palabra, de las escuelas de apóstoles, de lo que sea, ¿no? Si no tenemos esa pasión por Jesús, tenemos que mostrar esa pasión por aquel que nos dirige la palabra y que nos da la vida, ¿no? Y luego también con el testimonio de vida, o sea, tenemos que ser creíbles. O sea, el testimonio de vida supone que nosotros no somos uno cuando estamos en Verbum Dei y somos otro cuando estamos en el mundo. Esa transformación tiene que ser total, ¿no? Esa transformación en Cristo total, ¿no? Ese ser uno con Él. Y eso lo tenemos que transmitir porque si no, no vamos a ser creíbles en el mundo, ¿no?
Y hay una reflexión de Jaime que a mí me cobra mucha fuerza para reforzar lo que yo os quería transmitir, ¿no? Cuando él dice, ¿por qué quiero predicar el Evangelio de Jesús de Nazaret? Consagrar toda mi vida a la oración y ministerio de la palabra. ¿Por qué? ¿Para qué la evangelización? Porque quiero colaborar con toda mi mente, corazón y fuerzas y de la forma más eficaz a la redención y liberación de todos los hombres. Quiero que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que todos puedan verse libres de toda esclavitud. Yo la verdad es que cuando yo cuando leo el pregón del evangelizador os tengo que decir que estoy un poco desmotivada. En alguna ocasión me pongo a leerlo y me entra un fuego interior que yo sé que Jaime nos transmite a cada uno cuando leemos el pregón del evangelizador. Yo me siento muy identificada con esta sed, con esta ansia, con este ardor de poder transmitir a los demás lo que nos da vida y lo que nos hace libres, ¿no? Por tanto, creo que todo lo que estamos diciendo no tenemos que acostumbrarnos, como os decía, a orar, al ministerio de la palabra por rutina. No tenemos que hacerlo como costumbre, como rutina, ¿no? No tenemos, como comentaba el otro día Pablo, que yo estaba muy de acuerdo con él, ¿no? No tenemos que consagrarnos a las actividades, porque si vamos directamente a las actividades se quedan vacías y no transmitimos nada. Y todos tenemos como discípulos una responsabilidad que necesita fundamentarse, ¿no? Y eso no lo podemos ni debemos eludir, es decir, en cada etapa que estemos los discípulos tenemos una formación determinada hasta llegar a la formación permanente. Pero es verdad que esa formación permanente no tiene nunca que dejarse porque lo necesitamos, porque tenemos esa responsabilidad de dar fundamento a lo que decimos, ¿no? Fundamento a nuestra fe, ¿no? Y luego todo esto estamos llamados a vivirlo en comunión como familia misionera Verbum Dei. Y yo creo que esto es fundamental. ¿Pero qué ocurre? Pues que la realidad que nos encontramos frente al ideal, pues a veces es distinta de lo que querríamos, ¿no? Nos cuesta muchas veces poner en práctica, nos cuesta concretar como discípulos nuestra consagración bautismal dentro del carisma. Primero, que a mí me ha parecido muy importante y me ha ayudado mucho esta reflexión. Cuando Antonio me invitó a hacerlo, yo pensé, consagración bautismal, esto, y me puse a profundizar, me puse a orar, a meditar los textos, las exhortaciones relacionadas con todo esto, todo lo que Jaime había contado, lo que compartía. Yo sentí profundamente que no se nos ha transmitido la importancia de lo que supone la consagración bautismal para todo cristiano. Creemos que eso de la consagración no es cosa nuestra, que es solo cosa de curas, monjas, no sé, aquí, pues como de la fraternidad, ¿no? Yo creo que es importante aclarar la terminología. Fijaos, cuando yo oía ayer a Teresa Rodríguez, cuando hablaba de la familia eclesial consagrada, yo decía, vamos, ¿y nosotros dónde estamos? O sea, yo que soy muy así, yo decía, ¿en qué lugar estamos los discípulos? Es decir, ¿qué concepto de consagrado incluye familia eclesial consagrada? La consagración por el bautismo, estamos ahí. Si no, ¿dónde estamos nosotros en el Verbum Dei? ¿En qué lugar estamos aquí? Luego digo que éramos un grupo, los discípulos y tal. Claro, nosotros que estamos pendientes el año que viene a hacer los compromisos definitivos, yo decía, ¿qué va a suponer eso en nuestra vida? ¿Qué va a suponer nuestro ser discípulo dentro del Verbum Dei? O sea, falta aclarar muchas cosas, ¿no? Me parece. Porque muchas veces, si no nos consideramos consagrados a Dios por el bautismo, que eso es lo fundamental, es lo que Jaime tanto insistió, nos quedamos viviendo con mediocridad, ¿no? Lo que estamos llamados a vivir en plenitud. Yo creo que eso es un problema. Siento que esta consagración primera ha quedado velada, y ha quedado velada en la Iglesia y también creo que en parte en el Verbum Dei, ¿no? Y yo me preguntaba estos días por qué. Porque hemos quedado muchas veces relegados y todos los que yo que estoy en la Iglesia toda la vida y estaba trabajando en la parroquia, al final sentía que al final acababa haciendo lo que el cura no quiere, haciendo las cosas como no participabas, hacías lo que te ordenaban o que te mandaban que hicieras, ¿no? Entonces, yo entiendo que eso no es la misión del discípulo en la Iglesia. Por esto, y tristemente, o sea, siento que siguen siendo actuales y novedosas muchas reflexiones que se han ido haciendo desde el Concilio Vaticano II a ese respecto.
y que yo creo que han calado muy, muy poquito. Ya en 1965 Pablo VI decía: los fieles laicos tienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo. Juan Pablo II, en 1988, hablaba que la presencia activa del laico en la vida de la Iglesia no es una concesión, es el ejercicio de un derecho, de poder vivir sus compromisos bautismales según la vocación que ha recibido de Dios. El Papa Francisco, hace unos meses, hablaba de la necesidad de valorar a los laicos. No depende de alguna novedad teológica. Parece que estemos descubriendo ahora algo, sino que se basa en una correcta visión de la Iglesia. La de la Iglesia como pueblo de Dios, del que los laicos forman parte de pleno derecho junto con los ministros ordenados. Siento profundamente que hay mucho que trabajar todavía. En muchas ocasiones no nos sentimos miembros de pleno derecho. Y yo, que llevo años y que he compartido mucha misión, yo tengo que deciros que en muchos momentos la realidad es que parece que formar parte activa del Verbum Dei no sea algo para los discípulos, sino que es algo que hay que ganarse, que no nos corresponde, que nuestro estar, nuestro participar en la misión es una concesión, pues a falta de mejores opciones, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿que nuestra consagración tiene menos valor? Hay categorías. Somos familiares de segundo grado. Yo sé que son reflexiones difíciles, pero después de todo este tiempo en Verbum Dei y toda esta reflexión de la consagración bautismal no paraba de poder preguntármelo, ¿no? Y pensar también que si no creemos que en otras partes, en otros grupos dentro de la familia lo estamos haciendo, a mí me venía mucho a la cabeza el tema de los jóvenes, ¿no? Creemos que estamos dándole espacio y que estamos creyendo los que son miembros consagrados y miembros fundamentales, un grupo importante para la familia. Seguimos sin darnos cuenta muchas veces que la diferencia está en que cada uno vive el carisma según su estado de vida. Ayer Ángel lo repetía y me parece muy importante. Y eso es lo que marca la diferencia, pero es también lo que enriquece la familia. No estamos hablando de una competición. Cada uno desde su estado de vida colabora y crea comunión con el resto de la familia y participa en la medida que puede. Y me parece que eso es muy importante. Yo creo que es fundamental que se promueva dentro de la familia la corresponsabilidad de todos los miembros y concretarlo. O sea, muchas veces nos quedamos en la palabra, lo decimos mucho, está mucho en los estatutos, en todo, pero a veces no es algo real, ¿no? Y como dice el Papa Francisco, decía ahora en el mes de abril, cuando se reunía con las conferencias episcopales, veo yo que en el Verbum Dei hay muchas vías paralelas que no se encuentran, que estamos llamados a superar. No tenemos que perder de vista que nuestra consagración no es un acto individual. Yo no voy como María Teresa, yo voy como familia misionera Verbum Dei. Es comunitario. Estamos llamados a vivir, a trabajar en comunión. No podemos perder tiempo, energías luchando entre nosotros, creando ambientes donde no hay comunión. ¿Qué tiene que pasar para que muchas veces nos podamos mirar unos a otros como hermanos sin recelos? Me venía mucho, porque me venía mucho asociarlo con el temario. No tiene que ver, pero no sé, me movía mucho y me surgía esta pregunta, ¿no? ¿Qué hay de ideal? ¿Qué hay de necesidad de conversión en cada uno de nosotros, en nuestro vivir con igual dignidad nuestra consagración bautismal? En el Verbum Dei, cada uno según su estado de vida. Yo creo que tenemos una gran oportunidad en nuestras manos. Yo sé que este foro no sirve para decidir nada, pero mi idea era crear conciencia, ¿no? De que aprovechemos este tiempo, estos espacios para escucharnos, para dialogar, para poder discernir sobre cómo poder vivir cada uno su consagración en el Verbum Dei en comunión, sumando. Tenemos que crear puntos de encuentro, no lo dejemos pasar. Como nos decía muy bien el otro día Carlos Mario, no nos podemos entender unos sin otros. Y eso, si no lo tenemos claro, no seremos eficaces. Y experiencia, y una experiencia profunda, es que cuando logramos tender puentes que hacen que podamos vivir cada uno nuestra consagración desde nuestra llamada, desde lo que somos, sin ser más unos que otros, la misión se convierte en una gran aventura, en un gran regalo para nosotros y el mundo. Y es un gran desafío. Fijaos, cuando hemos vivido
hemos realizado cualquier actividad, hemos vivido la Pascua última, y os tengo que decir que en la última reunión éramos 4 personas, ¿no? Había misioneras, y os tengo que decir que yo acabé la reunión y me puse a llorar. Y mi marido decía, ¿pero qué te pasa? Y decía, ha sido una reunión en comunión. Y yo salía súper feliz viendo cómo podíamos haber hablado, habíamos caminado, habíamos superado las cosas en comunión y había dado sus frutos. Y los frutos los vamos a dar en la medida que podamos caminar juntos y cada uno mostrando lo que puede dar. Yo, como discípula misionera, yo creo que el mundo no necesita discípulos acomodados, que hay muchos, acomplejados, que hay muchos, engreídos, que hay muchos. El mundo necesita discípulos enamorados de Cristo, consagrados en exclusividad de corazón a Jesús. Yo puedo no tener una consagración específica como los que habéis hecho votos, pero mi consagración exclusiva de corazón a Jesús existe. Como nos decía Pablo, ¿no? El buscar esa exclusividad, que buscan en comunión con el resto de la familia que el mundo crea y que llegue al conocimiento de la verdad. Yo solo quería remarcar para acabar lo que comentaba Jaime, ¿no? Necesitamos una oración afectiva, de tú a tú, íntima, que consagra, que enamora, que hace posible que las tentaciones terribles y dificultades cada vez más fuertes no te tumben o le hagan caer en la mediocridad de una vida sin sentido. Yo solo quería mostraros eso, ¿no? Mis inquietudes, la necesidad que yo siento de que debemos dedicar más tiempo a poder orar juntos, a estar juntos, a compartir nuestras inquietudes y a poder caminar juntos cada uno desde el estado de vida y desde la llamada que Jesús nos ha hecho. Gracias. Muy bien. Pues si quieres cerrar la pantalla. Muy bien, pues muchísimas gracias, Teresa. Gracias de corazón a todos los que habéis participado. Esto ha sido, como decía antes, un maratón muy intenso. Ahora vamos a dejar una pausa de 15 minutos y después, en el segundo momento, no va a haber más temas, solamente va a haber un coloquio. Podréis hacer preguntas a cada uno de los ponentes, hacer un eco también, hacer aportes o plantear preguntas que entre todos podremos responder. Bien, pues muchas gracias y ahora hacemos la pausa.